presidente. Primero, bienvenido, señor secretario, a este Senado de la República. Yo quisiera señalar, como inicio de esta intervención, primero, que en estos momentos en nuestro país, pues desafortunadamente nos encontramos en el peor momento de crisis en materia de inseguridad. Lo ocurrido en Iguala ha vuelto a poner el dedo en la llaga, manchando la percepción del Mexican Moment. Sabemos que aquí fueron aprobadas diversas reformas estructurales, que el presidente Peña Nieto ha ido también al exterior a invitar a inversionistas para que vengan a México. Desafortunadamente, con lo ocurrido en las últimas semanas, la percepción, la buena imagen que se tenía de nuestro país, pues en este momento está por los suelos. Primero, la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano, y segundo, también la probable confirmación de que han sido las mismas autoridades quienes han cometido estos hechos atroces. Quisiera además destacar, hablando de Guerrero, que hay estadísticas que señalan que en este estado de la República el 65% de los negocios se han visto afectados de una u otra forma por la inseguridad. Yo quisiera destacar, señor secretario, aquí tengo varias portadas, por ejemplo, The New York Times en Estados Unidos. Esta es la portada hablando sobre lo que ocurre en Ayotzinapa. También en el Reino Unido, The Guardian, podemos ver aquí su portada. Francia, Le Monde, exactamente lo mismo. España, El País, se habla del tema Guerrero. En Brasil, O Globo habla del tema Guerrero. Reino Unido, BBC, hablando del tema Guerrero. El Clarín, en Argentina, exactamente lo mismo. En Israel, Haaretz habla de lo mismo. En Qatar, en el medio Al Jazeera también. Y bueno, así podríamos hablar de las diversas portadas que nos hemos llevado con la mala imagen de nuestro país en el exterior. Yo quisiera saber, señor secretario, ¿qué hará usted al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para cambiar la percepción de nuestro país? ¿Tendremos que reposicionarnos de alguna manera? ¿Cuál va a ser la estrategia para que esto así ocurra? Porque después de aprobar la reforma sabemos que cualquier persona que quiera invertir en el país va a pedir seguridad y va a pedir las garantías. Y si estas siguen siendo las notas, esta ingobernabilidad, pues va a ser sumamente complicado que puedan verse resultados concretos a partir de las reformas aprobadas. Y por otro lado también, un caso que no puedo dejar de mencionar es el caso Venezuela. Desafortunadamente hemos visto a nuestro gobierno pues muy callado ante la violación a los derechos humanos de muchos estudiantes en Venezuela. Yo quisiera compartir que a veces siento un poco de incongruencia por parte del gobierno. A veces se preocupan por los derechos humanos, lo han externado en la ONU, por ejemplo, pero ante una evidente violación a derechos humanos en un país hermano como lo es Venezuela, pues hemos visto sumamente callado a nuestro país. Incluso se hicieron pronunciamientos en su momento, y bueno, en el pronunciamiento que se hizo para el caso Venezuela y la muerte de estudiantes, ni siquiera se mencionan los derechos humanos. El mismo día se lamentan los actos de violencia en Ucrania, y ahí sí se cuidó el tema de los derechos humanos. Aquí tenemos los dos pronunciamientos por parte de la Cancillería, y desafortunadamente así fueron las cosas. Y por último, dos incidentes, en Venezuela nuevamente y en Estados Unidos. En Venezuela, el incidente en el que la Fuerza Aérea
venezolana derribó un avión con matrícula mexicana en su territorio. Desafortunadamente tampoco pasó nada, y yo quiero aquí destacar que lo único que supimos fue una llamada entre cancilleres, y después el canciller de Venezuela mencionó que el asunto estaba superado. No contamos con nada de información por parte del gobierno mexicano. Y ahora sí, para cerrar, hace un año conocimos también, gracias a medios de comunicación internacionales, que el gobierno de Estados Unidos presuntamente había realizado actos de espionaje a funcionarios y dependencias de nuestro país. Salió a dar declaraciones muy enérgicas nuestro embajador de México en Estados Unidos, y dijo además que pediría al presidente Obama pues los avances en cuanto a las investigaciones se refiere, y al día de hoy no tenemos nada de esta información. Yo quisiera concluir aquí mis preguntas. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. La política exterior, decíamos al principio de la intervención, es un reflejo, es un espejo en el exterior de la política interior. No puede uno vender la imagen del país con base en una campaña de relaciones públicas. Puede uno fijar la posición del país con base en lo que el país está haciendo. Por eso, cuando hoy se piensa en México, se piensa en una democracia que funciona, en una democracia que puede ponerse de acuerdo para aprobar reformas estructurales. Se piensa en un país joven, en un país con recursos humanos bien calificados, en un país que genera espacios de competitividad, en un país que es atractivo para la inversión, para el turismo y para el comercio. En el caso del tema de Ayotzinapa, eso es igual. Nos juzgará la comunidad internacional por la forma como reaccionemos. No nos mueve en nuestro actuar lo que piense la comunidad internacional. Nos mueve en nuestro actuar la convicción propia de que en un asunto como el que enfrentamos, cabe en primera instancia la condena y cabe también el compromiso de que no mediará impunidad. ¿Qué pide la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Que en este caso sería la instancia competente. ¿Y qué está haciendo el Estado mexicano incluso antes de que la Comisión nos lo solicitara? La Comisión, como ustedes saben, tiene la posibilidad de dictar medidas cautelares y nos pide, que es el estándar que se le hubiese exigido a México y a cualquier otro país, primero que se adopten las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes presuntamente desaparecidos, que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los estudiantes heridos, que se concerten las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitara, esa fue la respuesta del Estado mexicano. El Estado mexicano ha venido informando puntualmente en México y nosotros hemos venido haciendo eco de esto fuera, porque insisto, no puede aquí haber una separación de qué es lo que el gobierno de la República ha venido realizando alrededor de este asunto. La toma del control y la seguridad del estado de Iguala por parte de la Gendarmería, la formación de un equipo especial para coadyuvar con las investigaciones sobre este caso, la presencia de manera permanente del director de la Agencia de Investigación Criminal, la reunión, el encuentro que ya hubo del Procurador General de la República con los familiares de los desaparecidos, detenidos ya a las primeras horas de haber esto sucedido, 22 detenidos y 4 personas adicionales que están siendo investigadas, 117 policías son sometidos hoy a exámenes de confianza, la totalidad de las armas de la Policía Municipal ha sido incautada para someterla a pruebas de balística y para comprobar si se trata de armas reglamentarias, el apoyo incluso de la comunidad y de expertos internacionales solicitados ya por México en otras instancias, como la de los peritos argentinos especializados en la identificación por la vía de DNA. En este caso, insisto, la forma de salvaguardar es acreditar contundencia en la actuación, es acreditar que se está haciendo lo que conforme al derecho internacional toca hacer al Estado mexicano, y eso es justamente lo que se ha venido haciendo y lo que se ha venido también informando.
En el caso específico de Venezuela han habido distintos posicionamientos, algunos de ellos aquí, algunos de ellos fuera del país. En particular, en visita que realizáramos al país de Venezuela, saliendo de la reunión con la Cancillería, en presencia de todos los medios nacionales de Venezuela, México condenó la violencia, México hizo un llamado por mi persona al respeto irrestricto del derecho internacional, hizo un llamado a un diálogo incluyente, respetuoso y eficaz, apoyó las labores de diálogo que en ese entonces estaban teniendo por la vía de la mediación de UNASUR, con la intermediación y el testimonio del nuncio apostólico en Venezuela y la participación también del Vaticano. México no ha sido tímido en expresar su opinión y no solamente lo ha hecho desde aquí, sino que lo ha hecho incluso frente a los medios venezolanos para que supiera Venezuela que en el tema de la violencia que la quejaba había una condena presente, una condena de México y un exhorto al respeto irrestricto del derecho internacional, de los derechos humanos y al diálogo como vía de solución de los retos que ahí se estaban enfrentando. México hizo un llamado claro también, contundente respecto al tema de espionaje, llamó a que se hiciera una revisión que se ha hecho y conforme al cual se le han dado garantías a México de que su privacidad, la integridad de sus comunicaciones será absolutamente respetada. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, senador presidente. Gracias, secretario, por sus respuestas. Yo sí creo y soy una convencida de que en este momento, desafortunadamente, nuestro país atraviesa por una crisis profunda en materia de inseguridad. Lo que este gobierno había vendido a lo largo de 2 años era una imagen completamente distinta a lo que hoy está ocurriendo en Guerrero, a lo que ocurre también en Michoacán, en Tamaulipas, y así podríamos enlistar muchos estados que hoy han sido tomados por el crimen organizado. Yo sí creo, señor secretario, que se requiere de una estrategia contundente, no tratar de tapar el sol con un dedo, como lo ha venido haciendo el gobierno federal en materia de inseguridad. El caso de Ayotzinapa, claro que nos está afectando la imagen a nivel internacional y se requiere, tiene que haber una estrategia por parte del gobierno federal que vaya de la mano con lo que aquí hemos hecho. Las reformas estructurales para México han sido aprobadas, eso ya se vendió, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer ante esta crisis? Sí creo también, señor secretario, que ha hecho, ahorita usted aquí nos menciona que el tema Venezuela, se han hecho algunas declaraciones, así no quedó claro pues en el comunicado de la Cancillería. Sí creo que debiera haber una voz mucho más enérgica ante la falta de respeto, de violación a los derechos humanos en este país hermano. A veces pareciera, y mi temor sería el que el gobierno federal tratara de quedar bien con todos. Cuando se hace política es muy difícil poder quedar bien con todos los países. Es muy difícil poder quedar bien con Dios y con el diablo. Hay que ser consistentes en lo que nosotros pensamos y hay que ser consistentes también en el actuar. Muchísimas gracias, secretario, por sus respuestas y siempre es un honor tenerlo aquí en el Senado de la República y la apertura también para escuchar a este Senado. Muchas gracias.